Bien, iniciamos tertulia. Ya saben ustedes que buscamos aquellos temas que están pasando por la actualidad y buscamos con tertulios, bueno, pues que al final pueden dejar una opinión contrastada y que pueden formar parte también de esta tertulia de los viernes. Bueno, con nosotros hoy dos féminas de excepción. María Victoria Arruga, muy buenas. Buenos días. Bienvenida. Muchísimas gracias. Dolores Serrat, muy buenas. Hola, muy buenas. Y encantada de estar con Victoria por primera vez. Yo también. ¿Es la primera vez que compartís? Compartimos, Yo mucho gusto. He pensado, mira qué bien, las tres, ¿no? Las tres mujeronas vamos a estar aquí. Además, qué temazos los que hemos buscado hoy, porque claro, ustedes pensarán, seguro que hay alguno que tiene que ver con la política, o seguro que pasa alguno de ellos pues con algún suceso internacional que tiene que ver con el Titanic. Pues no, porque como todo esto ya lo estamos escuchando toda la semana, hemos ido un poquito más, nos hemos arriesgado un poquito más y vamos con temas que tienen mucho tema legal detrás. Si les parece, no avanzo ninguno, directamente nos vamos ya a conocerlos. Primer tema es este, escuchen, vean. La ciencia logra crear embriones humanos sin usar óvulos ni esperma. elcorreoweb.com. Crean embriones sintéticos sin óvulos ni esperma. National Geographic. Por primera vez crean modelos de embriones humanos sintéticos en laboratorio. ¿Estamos más cerca del mundo distópico narrado en la película Blade Runner con replicantes creados en fábricas? ¿Qué problemas éticos pueden generarse? elmundo.es. Dudas éticas y científicas de los primeros modelos de embriones sintéticos humanos. eldiario.es. La creación de los primeros embriones sintéticos abre nuevas cuestiones éticas. ¿Será cierto lo que aseguran los científicos? El Mundo. Nos plantearemos embriones sintéticos en úteros humanos. Entre replicantes, inteligencias artificiales y robots, ¿quedará espacio para los humanos en la Tierra? ¿Estos descubrimientos suponen un avance o un peligro? ¿Estamos lejos de crear un ser humano artificial? ¿Tendrían los mismos derechos que los humanos nacidos por métodos naturales? Se lo preguntamos a nuestros expertos. Tenemos algún problema técnico con ese primer tema, tema. Bueno, uno lo voy a intentar introducir yo, ¿no? Lo mejor que se pueda, pero uno de ellos tenía que ver además, en este caso, con la modificación genética también, ¿no? Porque hemos conocido, hay una de las noticias que ha conocido, pues que se ha hallado por primera vez, ¿no? Un caso, en este caso, de poder, pues engendrar, pero bueno, de manera artificial, no como lo conocemos hasta de ahora. Y precisamente venían ustedes dos, pues por su experiencia también, ¿no? María Victoria, ¿qué te parece si empezamos contigo y nos cuentas un poco qué hay detrás de este tema, ¿no? De esta noticia también que conocíamos? La noticia es la obtención de embriones sintéticos en el laboratorio a partir de células madre. Recordamos un poco lo que son las células madre, porque las vamos a utilizar ahora en nuestro diálogo, ¿verdad, María Dolores? Las células madre son unas células que son capaces de reproducirse. Y hay células madre embrionarias, porque el embrión parte de una única célula y se va reproduciendo, pero también hay células madre en los humanos adultos, también en los adultos. Entonces tenemos células madre en la capa profunda de la piel, en el hígado, en muchísimas partes de nuestro cuerpo, ¿no? Incluso hasta en los ojos. Por eso estas células madre son las que han utilizado los tres investigadores. Hay tres modelos de embriones sintéticos. Los embriones, lógicamente, ya sabemos que se obtienen de la fecundación de un óvulo con un espermatozoide. Son los gametos femenino y masculino, respectivamente. Pero en este caso, tres investigadores en tres laboratorios distintos, pues comenzamos con la doctora Zernica Goetz, que lo ha utilizado en Cambridge y también en colaboración con Estados Unidos. Lo que ha sido es mezclar células madre, pero embrionarias, sin modificar genéticamente, y las ha mezclado con otras células madre modificadas genéticamente, es decir, que activan los genes que luego sintetizan el saco embrionario, como si pudiéramos decir, ¿no? La placenta, etcétera. Esto es una manera de decir que son embriones sintéticos. Ella ha demostrado que sí, que se reproducen las células y que tiene un proceso similar al que tienen los embriones hasta el día 14, ¿no?, de fertilización.
Un segundo resultado que han obtenido en otros laboratorios es el doctor Hanna del Instituto Weizsäcker de Israel. Este ha sido un poquito más delicado, podríamos decir, porque ha utilizado células madre embrionarias, pero no, embrionarias, sino células madre pluripotentes que pueden generar todo tipo de tejidos, pero no un ser completo. Estas han sido no modificadas, pero luego ha utilizado otras células pluripotentes de adulto modificadas para que se sintetice, como digo, estos genes. Algo muy semejante a la doctora Sernica, pero un poco más delicado, podríamos decir. Ha obtenido unos resultados un poco mejores, sin necesidad de utilizar, lógicamente, ni gametos ni células embrionarias. También dice que ha obtenido unos crecimientos semejantes a los del embrión. Y un tercer embrión sintético, podríamos llamar, obtenido en el laboratorio, ha sido obtenido en Estados Unidos, en Nueva York. Y aquí han utilizado también un acúmulo de células madre de adulto. Tenemos que decir que esto no son propiamente embriones, porque esto ya se viene haciendo con las células madre, lo que se llaman las IPS, que son células madre pluripotentes o pluripotenciales, que son modificadas genéticamente, a las cuales se les incluye un gen o se les modifica el genoma de una manera o de otra. Esto ya se viene utilizando en terapia génica, es decir, que estos embriones, ellos le han querido llamar embriones, pero no son embriones para ser implantados en ningún útero de ninguna mujer y para obtener, es parte experimental únicamente. Entonces les llaman embriones sintéticos, pero podríamos decir células embrionarias que se están reproduciendo ahí, pero que no llegan a ser embriones. Quiero decir, embriones, sí, sin el uso de una concepción. Quiero decir, sí. Ojo, las aristas que abre este tema. Bueno, yo creo que técnicamente no lo podía explicar nadie mejor de lo que lo ha explicado Victoria. Y yo creo que eso nos permite poner las cosas en contexto, porque cuando uno lee la noticia, que tiene un tinte un poco sensacionalista, porque parece que la saca del contexto de lo que es la investigación para llevarla a una realidad que puede hacer pensar a la gente que en estos momentos somos capaces de generar embriones en el laboratorio que puedan llegar a reproducirse y ser viables. Yo creo que en estos momentos lo primero que hay que hacer es tranquilizar a la gente. Estamos muy lejos de poder generar seres humanos en el laboratorio. Pero sí que es verdad que la ciencia y la investigación van dando pasos y que todos esos pasos, sobre todo cuando toman temas tan sensibles como es la creación de algo parecido a un embrión humano, genera muchos problemas éticos y legales. Porque la primera cosa que a mí me viene a la cabeza es que de esta creación artificial de embriones humanos significaría, en primer lugar, una cosificación del ser humano. Estaríamos trasladando la dignidad del ser a la dignidad de una cosa que se puede comprar o vender. Yo creo que la finalidad de los investigadores no es esta, ni muchísimo menos, sino que es la de buscar, en primer lugar, conocer mucho mejor cómo es el proceso de la reproducción humana, para poder conocer ese proceso de gestación en esas primeras fases, que no hay que olvidar que es en la que se producen los abortos recurrentes y por lo tanto puede ser una forma de poderlos atajar, poderlos tratar o poderlos prevenir, más allá de lo que es las posibilidades de investigación humana. La legislación, que es mucho más mi campo, en estos momentos prohíbe taxativamente la creación de embriones humanos con fines reproductivos, tanto los producidos por la unión en laboratorio de un óvulo y un espermatozoide como no por esos otros tipos de métodos. Y lo único que se permite en todo caso es la utilización de embriones humanos los primeros 14 días de gestación con fines de investigación para la aplicación a la práctica médica. ¿Qué ha traído de novedad esta investigación a mi punto de vista? Que han conseguido que estos
embriones sintéticos, por seguir con la denominación, los han conseguido desarrollar hasta la fase que se llama de gastrulación, que es la que empieza a diferenciar la célula única en distintas células que después van a dar lugar a los distintos órganos y sistemas. Pero evidentemente en esa fase de gastrulación ni se puede decir que exista un corazón humano, ni un hígado, ni un intestino, ni mucho menos el cerebro. Eso tiene una vertiente positiva, que es las posibilidades terapéuticas que a partir de ello se pueden deducir para tratar distintos problemas, pero tiene una fase negativa, que es donde se ponen los límites. Porque el otro día, a raíz de otro tema, lo decía, no todo lo que es técnicamente posible es éticamente admisible ni bueno para la sociedad. Y por lo tanto esas noticias hay que manejarlas con mucha prudencia, porque cuando se leen a bocajarro, pues lo que dan lugar es a sensaciones que no son reales. Sí, bueno, ¿Qué problemas éticos pueden generarse aquí, no? También, señora Arruga, para a su juicio. Sí, bueno, yo quería también analizar que cuando se obtienen estos embriones que los medios de comunicación han dicho sintéticos y que realmente, bueno, son unas células que están creciendo ahí con capacidad efectivamente de generarse, pero en realidad estarían haciendo un clon, porque claro, obtienen unas células madre de un individuo, con lo cual ahí estarían clonando. Y, como muy bien ha dicho María Dolores, realmente la clonación en humanos está totalmente prohibida, internacionalmente, no solamente en España, sino en todo el mundo. Por otra parte, quería decir que muchas veces en investigación se utilizan estas técnicas que cada vez van avanzando y cada vez son más positivas y más efectivas. Pero hace ya bastantes años que se utilizó una técnica de fertilización in vitro interespecífica, en la que, para valorar la capacidad de fecundación de los espermatozoides, no solamente de humanos, en veterinaria lo utilizábamos para bovino y para ovino, pues se hacía una fecundación in vitro en el laboratorio con óvulos de hámster. Y claro, cuando esto trascendió a la prensa, pensaban que estábamos haciendo pues nada menos que híbridos entre bovinos y hámster, o en el caso de humanos, entre humanos y hámster, nada más lejos de la realidad. Lo que se estaba haciendo era valorar la capacidad que tenían de fertilización, de penetración, esos espermatozoides en óvulos de otra especie, porque también lo tendrían con muchísima más posibilidad en su misma especie. Y así se evaluaban las capacidades de fertilización de las distintas categorías de semen en todas las especies. En humanos se sigue haciendo incluso ahora en los centros de fertilización in vitro para evaluar pues la capacidad fecundante de esos espermatozoides. ¿Qué consecuencias éticas? Bueno, hay que tener en cuenta que está prohibida la clonación humana, por lo tanto esto no se puede utilizar, no se podrían implantar en úteros humanos y gestarlos. La doctora Sernica ha ideado un útero artificial con idea de continuar el proceso de crecimiento de estos embriones, pero como muy bien ha dicho María Dolores, únicamente está permitido hasta el día 14, que es cuando se produce la gastrulación, que eso es la formación de las 3 capas, ¿verdad? Endodermo, ectodermo, mesodermo, etc. Y ahí se van desarrollando los distintos tejidos. Entonces, de momento, esta doctora no lo va a poder hacer, utilizar ese útero. De manera que yo pienso que estamos ante una situación tecnológica de un gran avance, efectivamente, que nos va a permitir conocer muchos procesos de cómo se produce la fecundación y cómo ya se va produciendo las distintas reproducciones de las células, cómo a veces se forman de un solo cigoto, se pueden formar 2, etcétera, los gemelos monocigóticos, etcétera. Todo esto nos lo va a permitir conocer, pero éticamente no se va a poder hacer crecimiento e implantar en un útero humano. ¿En nuestro país? Internacionalmente. ¿En todo el mundo? En todo el mundo. En estos momentos la clonación está prohibida en todo el mundo, y por concretar un poco los problemas éticos, yo creo que el primero, lo he dicho, estaríamos convirtiendo al ser humano en una cosa que se puede fabricar y además permitiría, o podría permitir, si eso llegara adelante, a la creación de seres humanos
en serie o clónicos como muy robotizados que se podrían utilizar para muchos fines ilegítimos e indeseables. Pero yo creo que el problema más gordo es ese elemento de cosificación que acabaría con todo lo que es la dignidad y la singularidad del ser humano, porque, como bien ha dicho, estaríamos replicando otros seres humanos. Por eso yo creo que son noticias que hay que conocerlas, pero que hay que leerlas con esa perspectiva de lo que realmente es, y no generar tampoco falsas expectativas, porque siempre habrá quien pensará que por qué no, ya que no he podido tener hijos por vía natural o por técnicas de reproducción asistida convencionales, ¿por qué no lo puedo ir a comprar a un laboratorio? Y por lo tanto, como esta sociedad hoy es muy permisiva en determinadas cosas, es muy importante que haya acuerdos y consensos científicos a nivel internacional, estableciendo los límites, no solo éticos, sino también los legales, para el uso de esa tecnología, y no prohibiéndolos absolutamente, porque es verdad que permiten avances de investigación de los que todos nos podemos beneficiar, pero sí con muchísimas restricciones y muchísima precaución, y solo en laboratorios perfectamente autorizados. Sí, estoy de acuerdo, sí. Esto es importante también destacarlo, sobre todo por los titulares que vamos leyendo, porque yo, lo vinculo un poco igual que con la inteligencia artificial, que es que vemos cada titular que parece que se va a acabar el mundo, y aquí estamos leyendo cada titular que parece que van a clonar humanos, y aquí yo les agradezco además a las dos, ¿no?, que lo expliquen con criterio, porque también los oyentes y los telespectadores sepan qué hay detrás de la noticia. Hay investigación, hay modificaciones, pero precisamente para su estudio, nunca para... Pero es que si no se pone un titular que llame la atención, la noticia no se vende. Entonces, evidentemente, es una investigación que es importante, con un avance importante, pero muchas veces esa traducción genera, en unos casos, alarma innecesaria y en otros expectativas infundadas. Sí. Bueno, vamos con otro tema, y este tiene que ver también, en este caso, con modificaciones, pero no a través de la investigación, sino en nuestro planeta Tierra. Vean, escuchen el siguiente tema, a ver si ahora es posible. De los creadores del cambio climático es cosa del ser humano, llega ahora, los humanos estamos cambiando el eje de la Tierra. Shataka.com. Hemos desviado 80 centímetros el eje de rotación de la Tierra. El Español. El eje de la Tierra se inclina cada vez más. Los geólogos alertan de que se ha virado casi 80 centímetros. ¿Pero qué tenemos que ver los humanos en este proceso? El Confidencial. La gran obra de ingeniería que ha inclinado el eje de rotación de la Tierra en solo 17 años. ¿Y cuál es esta obra de ingeniería? Sencillamente, los pozos. National Geographic. Extraemos tanta agua subterránea que se está desequilibrando el eje de rotación. ¿Es peligroso este hecho? A efectos prácticos, ¿qué supone? ¿Puede cambiar el clima de partes del mundo? Lo analizamos con nuestros invitados. Esa es la noticia. El eje de la Tierra se ha inclinado, en este caso casi 80 centímetros, precisamente por los pozos. Bueno, y alguna cuestión más. Yo entiendo que también el cambio climático habrá tenido que ver, pero ¿qué significa tener una Tierra con un eje más inclinado? Ahí es donde queremos llegar con esa pregunta. Señora Serrat, empezamos por usted ahora. Vamos a verlo. Yo creo que lo primero que tenemos que aclarar es qué es eso del eje de rotación y el giro del eje de rotación. Todos sabemos que la Tierra gira sobre sí misma en un eje teórico, que es el eje de rotación, que es la recta que pasaría uniendo los dos polos, el polo norte y el polo sur. Ese eje de rotación tiene un grado de desviación con respecto a lo que es la órbita de la Tierra de en torno o próximo a los 24 grados en el momento actual. Por eso esa desviación de 80 centímetros a mí me hubiera gustado más que se hubiera dado en grados, porque nos daría más idea del grado de inclinación. Y esa inclinación está relacionada con la masa de la Tierra, porque los cuerpos gravitan en función de la masa, y hay que tener en cuenta que en la Tierra casi las 3/4 partes de la Tierra son agua, por lo tanto por eso lo relacionamos con el agua.
Esto es una noticia a medias. Sabemos que esto es un fenómeno natural, eso de del cambio del giro de rotación, que se viene produciendo desde siempre por cuestiones de la propia naturaleza y que tiene que ver con la cantidad de agua, el deshielo de los polos, la climatología, tiene que ver con muchas cosas. Y la novedad es que a partir desde el año 1990, que se produjo un giro muy importante de ese eje de rotación, ese giro se ha ido acelerando, sobre todo a partir del año 1995 a la época actual. Y lo que están trabajando los investigadores es en las posibles causas de ellas. Algunas las relacionan con fenómenos naturales y otras las relacionan con el cambio climático, teniendo que ver con las tormentas, las sequías, la pérdida del hielo de los polos. Y la última investigación, porque estas son causas que están en la naturaleza y que no se producen, o por lo menos no solo por la intervención humana, se han intentado buscar otras causas humanas. Y una de estas, que parece que ha dado el titular de la noticia, sí, es que la perforación a las capas profundas de la Tierra para extraer agua de los acuíferos está modificando lo que es la masa corporal y está acelerando ese proceso del giro de rotación. Lo más importante es cuáles pueden ser las consecuencias. Yo de momento solo he sido capaz de encontrar una, pero porque no es un tema que esté dentro de mi ámbito del conocimiento, y es el alargamiento del día. Cuanto más se produce ese giro de rotación, más largos son los días. Y sí que estamos viendo que tenemos ahora más horas de luz que hace unos años. Ahora estamos aproximadamente en 18 horas de luz en el día del solsticio de verano, cuando antes en el solsticio de verano las horas de luz eran menos. Por poner una curiosidad o una consecuencia. Evidentemente puede tener muchísimas más, de mucha más trascendencia y profundidad, porque claro, si seguimos extrayendo agua, y dice que se han extraído más de 17.000 billones de litros, evidentemente no sé lo que puede llegar a pasar. Pero también es otra de esas noticias que hay que leerla entrecomillada, porque si no podemos generar alarmas. Son importantes avances que también tienen mucho que ver con la investigación en la física y en la física básica, pero yo también la leería con prudencia y sobre todo sin generar alarma. Sí, sí, totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Vamos a volver un poco al colegio cuando estudiábamos el movimiento, ¿no?, de nuestro planeta Tierra, que tenía ese movimiento de traslación alrededor del Sol que dura un año, y luego ese movimiento de rotación que es a lo largo del día, las 24 horas, que nos crea el día y la noche. Bueno, pero también hay otros movimientos que tiene el eje de la Tierra, que como muy bien ha dicho María Dolores, es esa línea imaginaria que une los dos polos y que efectivamente no está perpendicular, sino que está inclinado alrededor de eso, de unos 24 grados. Tiene otros movimientos, como el que se llama, no voy a ser demasiado técnica, pero un poco para que veamos que de siempre han existido, como muy bien ha dicho María Dolores, otro tipo de movimientos. El de precesión, que se llama, es un movimiento de inclinación del eje que lo va practicando nuestro planeta desde siempre. Y esto es debido a fuerzas, pues por ejemplo, lo que es el movimiento de aguas, el movimiento climático, etcétera. Pero luego también, y este ha existido siempre, el movimiento de nutación, que es una oscilación que hace así girando el eje, que puede ser más o menos amplio ese diámetro de la oscilación, y entonces esto está movido siempre por fuerzas externas, es decir, por fuerzas sobre todo gravitacionales del Sol y de la Luna. Y esto lo ha tenido la Tierra siempre. Y finalmente lo que se llaman los bamboleos de Chandler, que son estas oscilaciones, pero mucho más pequeñas, que tiene la Tierra cada 400 y Bamboleos pico días. De Chandler. Bamboleo de Queda Chandler. Muy bonito Sí. El nombre. No y sé es, voy a bambolear. No es bambolear, pero... sí, bambolear, este giro que hace la Tierra, el eje, eso es como un giro le llaman así, bamboleo de Chandler. Y está producido efectivamente por fuerzas internas, como muy bien ha dicho María Dolores, por masas de agua que modifican
También se habla del deshielo de los casquetes polares, que entonces está creando pues, que haya aumentado el volumen de agua líquida y hayan subido un poco los océanos. El nivel del mar ha subido 12 centímetros, porque se han descongelado muchísimo los casquetes polares. Pues todo esto va haciendo que implica en la Tierra ese movimiento, ese bamboleo. Entonces, que ahora han sido 80 centímetros, bueno, efectivamente podría medirse mejor quizá en grados o en segundos de grados de la medición, ¿no? Hay que tener en cuenta que cuando en el 2010, cuando se produjo aquel terremoto de Chile tan grande, de 8 grados y pico en la escala Richter, esto dio lugar a una inclinación de unos 8 centímetros. Y cuando el gran tsunami del 2004, el gran tsunami del sudeste asiático, lo hizo una inclinación, nada menos, lo que llamábamos la precesión, de nada menos de 17 grados. O sea que la Tierra está moviéndose de otra manera que no es solo girar alrededor de sí misma, sino todos estos movimientos. ¿Qué puede pasar? Que ahora hayan detectado en estos 15 años que se ha modificado. Bueno, pues ha podido ser bien por un conjunto de cosas, no solamente por el movimiento de las aguas. Claro, o sea, la pregunta aquí, señora Arruga, sería ¿la acción del ser humano sobre la Tierra impulsa más ese movimiento? Desde mi punto de vista, no somos capaces. Claro, es que... no somos capaces de modificarlo. Ella misma lleva su propia regulación y las propias fuerzas gravitacionales del universo también, porque eso, el Sol, la Luna, todo está ejerciendo. Entonces, sinceramente, me transmite una tranquilidad eso. Sí, el pensar que el planeta Tierra se regula solo y que no estamos haciendo más mal. Hay cosas que no se sabe si son causa o consecuencia. Por ejemplo, los fenómenos de terremotos, fenómenos sísmicos, no se sabe si son causa o consecuencia de estas mutaciones y de esos giros del eje de rotación. Por lo tanto, todavía hay muchísimas incógnitas, pero yo coincido plenamente con Victoria de que, por suerte, los humanos no tenemos capacidad con nuestra conducta de cambiar, por lo menos totalmente, el comportamiento de la Tierra. Y eso no quiere decir que no debamos de preservar la riqueza. Claro, eso sí, desde luego. Bueno, pues esta es la cuestión que traemos también a nuestra tertulia, la inclinación de la Tierra. Si a efectos prácticos podría cambiar también el clima en ciertas partes del mundo, si esto va a afectar también de alguna manera al cambio climático o no tiene por qué. Bueno, podría, como muy bien ha dicho María Dolores, podría ser que se alargase un poquito el día, ¿no? Las horas diurnas, sí, sí. Bueno, vamos con el último tema, si les parece, y en este caso de la Tierra nos vamos al espacio. La verdad es que hoy les llevo a maltraer de sitio a sitio. Vean, escuchen, siguiente tema, último tema de esta tertulia. Una empresa española quiere sumarse a la carrera espacial. Sin embargo, no parece tan sencillo. El País. Suspendido el lanzamiento del Miura 1 por condiciones meteorológicas adversas. Infobae. Fracasa el lanzamiento del primer cohete espacial 100% español. Pocos días después, la historia se repite. El Mundo. Nuevo aplazamiento del lanzamiento del cohete español Miura por culpa del fuerte viento. Newsdiario.es. El cohete espacial Miura 1 intentará el tercer intento de despegar desde Mozagón. ¿A la tercera será la vencida o mandaremos al Miura al corral? ¿Qué opinan nuestros invitados? Bueno, que no me voy a mojar mucho. ¿Qué opinan de la conquista del espacio? Vamos a empezar por ahí, porque esto sí que va a traer cola también, porque del espacio me voy a ir al mar. Entonces, ¿qué opinan de la conquista del espacio? Empecemos por ahí. Bueno, pues yo creo que es una cosa que venimos persiguiendo los humanos desde hace muchísimos años. Y yo, como ya tengo unos cuantos años, recuerdo perfectamente aquel episodio de cuando se pisó por primera vez la Luna. Es verdad que eso forma parte de las aspiraciones del ser humano y yo en todo caso lo que diría en relación con la noticia, que me siento muy orgullosa de que una empresa española esté en el top 10 de las empresas que trabajan
trabajan en el mundo aeroespacial. Por lo tanto, dicho esto, al final, si se va a llegar, que los españoles estemos entre los primeros, es una buena noticia. Pero eso también hay que ponerlo en contexto. Y la segunda cosa que querría decir, que esas dos suspensiones que ha tenido que ver del lanzamiento del Miura 1, uno por causas meteorológicas y otra por problemas técnicos, no pueden verse como un fracaso. Yo creo que las cosas son complejas y las del espacio mucho más complejas, por lo menos para mí, y es difícil llegar a entender en lo que se está trabajando. Esos cohetes espaciales que se están fabricando en España, el Miura 1 es el precursor, es un cohete suborbital, es decir, que es capaz de salir al espacio, pero que no puede dar la vuelta alrededor de la Tierra. Es el precursor del Miura 5, que quieren que sea el cohete orbital, es decir, el Miura 1 no puede permanecer en la órbita, puede entrar pero no puede permanecer, y el aspiración es del Miura 5. Y ese cohete tiene otra novedad, que es el primer cohete retornable y recuperable en el futuro, es decir, es capaz de ir al espacio, volver a recuperarse y poderse volver a lanzar. Y su gran utilidad es la colocación de satélites en las órbitas. Por lo tanto, en la teoría a mí me parece que es muy importante lo que hace esa empresa. En la práctica no deja de ser complejo, pero yo nunca lo vería como un fracaso, y ahora ya están anunciando el tercer lanzamiento. Si el primero se hizo desde Huelva, ahora parece que este segundo lo quieren intentar desde la Guayana Francesa, quizá por las condiciones meteorológicas. Pero bueno, yo creo que esto es la culminación de un trabajo que empezó en la segunda decena de este siglo, que desde el año 2020 se venían haciendo pruebas para preparar el lanzamiento, y creo que el ánimo no debe de decaer. Oye, que se me está ocurriendo una idea que no sé, que la quiero lanzar. ¿Se podría lanzar el cohete desde Teruel? Eso es lo que nos hubiera gustado con la Agencia Aeroespacial. Lo quería decir, pero no me lo habías puesto en boca. Ha estado en Teruel mucho tiempo. Bueno, vamos a también recordar un poco que los satélites que se mandan al espacio son de dos tipos. Unos son transportables, como el Miura 1 es un satélite de transporte, para transportar, y son mucho más voluminosos, lógicamente. Y los otros son los satélites, por ejemplo, de comunicación, los que tenemos para televisión, para las comunicaciones, el teléfono, los GPS, etcétera, ¿no? Y esos son mucho más pequeños, se llaman nanosatélites. Bueno, este es un satélite de transporte. Efectivamente, como muy bien ha dicho María Dolores, por vez primera de una empresa española, totalmente español, con lo cual nos congratulamos, ¿verdad? Yo también estoy muy contenta de que una empresa española se haya lanzado con estos jóvenes ingenieros que han promocionado este hecho. Este satélite es más grande, dice que tiene unos 12 metros de largo y 70 centímetros de diámetro. Entonces tiene sus dificultades para lanzarlo, claro que sí. Tiene que salir fuera de la atmósfera terrestre, alrededor de unos 80 kilómetros por encima, y luego, como muy bien ha explicado María Dolores, pues emitirá un paracaídas y retornará otra vez a la Tierra, de manera que se recuperará. Y bueno, yo espero que tengan éxito, y efectivamente estoy también con María Dolores en que esto no es un fracaso, sino que han sido muy prudentes para que estén las condiciones óptimas en todo, en cuanto a la técnica y en cuanto a las condiciones atmosféricas, claro que sí. Bueno, más cuestiones si quiero aprovechar a tratar con ustedes, bueno, con el cohete espacial Miura. Una empresa Made in España también nos sitúa, bueno, en la punta de lanza de la investigación, y eso también hay que contarlo, quiero decir, que el que no se atreve es el que no lo hace, eso ¿no? Es. Pues por eso decía que en España tendemos a ser muy catastrofistas con lo nuestro, y algunas noticias que ha habido en relación a esos intentos fallidos de lanzamiento se han vendido como fracasos. Yo creo que nada más lejos de la realidad. Yo creo que en un caso fueron las condiciones meteorológicas y en el otro caso fue la propia prudencia técnica del propio cohete el que no permitió el lanzamiento, pero yo estoy segura que a la tercera va la vencida. Y es verdad que eso nos coloca entre las primeras empresas
las primeras europeas y del mundo, capaz de competir con las grandes empresas aeroespaciales del mundo, y por lo tanto, como españoles, nos tendríamos que alegrar. Yo tengo que reconocer que para mí es un mundo muy, muy desconocido, ¿no? De cómo funciona técnicamente y de lo que realmente puede suponer. Pero me tengo que fiar de lo que dicen los expertos, y que quien tenga una mayor capacidad para colocar satélites en el espacio sin tener que pasar por las colas de espera que hay en la NASA y en otras instituciones espaciales, pues supone una ventaja de competitividad con importantes repercusiones. Pero también diría que hay que dar tiempo al tiempo. Sin duda. Y bueno, ¿usted qué piensa, señora Arruga, de esta cuestión? Sí, ¿no? sí, estoy totalmente de acuerdo en que es una aventura muy interesante, de la cual nos tenemos que sentir muy orgullosos. Hay que decir que efectivamente también ha sido ayudado por proyectos europeos, es decir, por la Unión Europea, la Agencia Espacial Europea. Todos tienen que estar en colaboración, lógicamente, porque claro, hay que localizar muy bien las órbitas y que no interfiera con otros satélites, teniendo en cuenta que tenemos alrededor de miles de satélites que están girando en torno a la Tierra, y las condiciones técnicas tienen que ser muy precisas, y en el momento en que se encuentre cualquier dificultad, desde luego hay que paralizarlo. No quiere decir que eso sea un fracaso, sino una prudencia para obtener las mejores condiciones técnicas y atmosféricas. Bueno, claro, si tienen que marcharse yo lo que fuera... quería decir que otra cosa es que la colocación de satélites en el espacio puede tener usos positivos, pero también puede haber malos usos, con lo cual también tiene que estar muy regulada y muy controlada, ¿no? Los satélites que se pueden colocar en el espacio, porque el riesgo de un mal uso siempre existe en toda la tecnología. Y precisamente, es que lo tengo que decir, es que lo tengo que vincular, porque hablamos del uso de la tecnología, de cómo se está utilizando. Tengo que irme al Titán, tengo que irme al trágico desenlace que ha habido de aquel sumergible para ver los restos del Titanic. ¿Y qué es más difícil conquistar? Porque también ha sido uno de los debates de la semana, ¿el espacio o el fondo marino? Señora Arruga. Bueno, sí, es difícil de precisar, ¿no? Son dos condiciones totalmente distintas. En el primero, en el que es el espacio, tienes que luchar contra la gravedad de la propia Tierra, contra las condiciones atmosféricas, lógicamente, y en las profundidades marinas tienes que luchar con la presión, lógicamente, ¿no? Cuando te sumerges tantísimos metros, la presión que no te permite utilizar cualquier artefacto para introducirte a esos niveles, y además el no poder maniobrar dentro cuando ya se alcanzan esas profundidades. Es lo que les ha ocurrido, ¿no? Porque no han podido encontrarlo. Es un aparato muy pequeño relativamente para las grandes masas de agua y las grandes presiones que hay a esa profundidad del mar, ¿no? Entonces, eso les ha impedido poder entrar, porque no hubieran podido abrir el artefacto hasta que no lo hubieran sacado a superficie. Claro, sí, claro, se les ha agotado el oxígeno antes de poder localizarlo. Hablábamos de la implosión, que fue lo que más o menos la teoría, la hipótesis que están trabajando los científicos, y precisamente hablamos, o lo vinculo con el uso de la tecnología, ¿no? Quiero decir, era un producto para élites, incluso, si me permiten, para exploradores, para fanáticos de la historia del Titanic. Pero claro, bueno, pues ya ven, ¿no? El uso de la tecnología. Asumir riesgos y pagar por ellos no está prohibido. Es verdad que, visto desde fuera, puede parecer que esa aventura venía marcada por una idea más sensacionalista. Hay que ver la cantidad de euros que han pagado, ¿no? para poder hacer ese viaje, asumiendo un riesgo muy importante. Tú preguntabas que qué es más difícil alcanzar, el espacio o el mar. Yo, si tuviera que elegir, preferiría irme al espacio que al fondo del mar. Yo creo que la sensación de agobio es mucho mayor en las profundidades. Y no deja de ser una catástrofe, ¿no?, lo que se ha vivido, porque no deja de haber 5 personas fallecidas,
que también esos tipos de viajes, más allá de lo que pueda parecer lúdico, tienen esa finalidad de investigación, hasta dónde somos capaces de llegar y cómo somos capaces de conquistar el fondo del mar. Recordaremos todos, ¿no?, estas películas, ¿no?, las 20.000 leguas de viaje submarino, que forma parte también de ese afán de conquista que tenemos los humanos, que en ese caso ha terminado en una tragedia. Claro, no, es que expertos, ¿no?, además de ingeniería naval, también nos contaban en los estudios precisamente esta cuestión, que mucho hablamos del espacio y de la conquista de otros planetas y de cómo pues plantear o instaurar satélites, pero que se conoce muchísimo menos del fondo marino, que es infinitamente más difícil construir un submarino que un satélite o en este caso Miura, ¿no?, por eso, un cohete. Por eso igual también las noticias a veces aparecen más cara al cielo, ¿no?, que cara al fondo marino. A mí el fondo marino siempre me parece más claustrofóbico, siempre la presión y luego la oscuridad, ¿no?, la falta de luz. Y un submarino tiene que resultar claustrofóbico, por lo tanto yo valoro muchísimo, ¿no?, a los miembros de la Armada que es lamentable en esos submarinos. Es lamentable que se haya producido esta tragedia, ¿no? Lo que pasa es que también hay un cierto grado de imprudencia, porque si se hubiera hecho con fines de investigación, por ejemplo, y se fuera poco a poco, pero claro, esto era un riesgo lúdico, muy elevado. ¿Lúdico? Sí, sin tener grandes perspectivas de seguridad. Pero fíjate, eso es un poco como los viajes que se están ya vendiendo para ir al espacio. Tienen también ese carácter lúdico, pero es verdad que yo estoy convencida que las empresas que los promocionan, junto a lo lúdico, tienen una finalidad de investigación, y eso nos llevaría pues a las películas, ¿no?, de la conquista del espacio o la conquista del fondo del mar. Pero cada vez estamos más cerca, ¿eh? Sin duda. Y bueno, por todo por aquí va el debate, sin duda, y sobre todo por aquí también queremos ir, ¿no?, porque ya las empresas españolas se suman a la investigación, y yo creo que al final es un poco, ¿no?, también la síntesis que tenemos que sacar, que estamos preparados. Y que en Teruel tenemos un centro. Que nos hubiera gustado que en Teruel hubiera venido la Agencia Aeroespacial, se fue finalmente a Sevilla, y sin embargo el cohete tampoco se lanzaba desde Sevilla, se lanzaba desde Huelva. Es curioso, en fin. Es curioso. Sí. Lo vamos a dejar aquí. María Victoria Arruga, Dolores Serrat, qué placer tenerles un viernes más. Gracias de verdad por vuestro tiempo. Muchas gracias a vosotros. Con nosotros y sobre todo con los telespectadores y los oyentes, que les siguen y nos escuchan. Gracias. Y un placer acompañar a María Dolores Serrat. Para mí también lo ha sido, Victoria. Ha sido una tertulia muy agradable. Venga, pues que sea el principio de muchas más, como siempre digo. Terminamos aquí esta tertulia de temas exóticos, interesantes, ¿por qué no?, y también diferentes, que es lo que buscamos en este espacio.